Antonio, ¿qué tal? Muy bien, sobreviviendo el calor. Bienvenido a este primer episodio del podcast en vivo. Aquí estamos en la Biblioteca Regional de Murcia, hoy grabando este episodio, el episodio 38. Un episodio especial, aparte de porque pues es el primero en vivo, porque acabas de ganar un premio importante, un premio pues, seguramente el más importante de ciencia ficción Sí, de literatura aquí en castellano en España. sí. Y nada, pues me permito darte la enhorabuena, darte las gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por recibirme. Y nada, vamos a hablar también del libro que te ha llevado a ganar ese premio, que no ha sido por obra y gracia, que es el libro de Uni. Sí, Que bueno, pues he tenido la ocasión de leerlo. Te agradezco también que me dejaras la ocasión de echarle un vistazo antes de su lanzamiento. Y ahora pues lo comentamos un poquito, pero antes has venido a recomendar otro libro, sí, que es un poco el que te ha llevado a comenzar a sí. iniciar el podcast, así que cuéntanos qué libro es y por qué Por lo has supuesto. elegido. Antes de hablar de mi libro, vamos a hablar de otros libros. En concreto vamos a hablar de Neuromante. ¿Vale? Neuromante es curioso porque yo lo encontré aquí, yo lo encontré en la biblioteca regional, o sea que esto es como una especie de cierre del círculo. Y bueno, Neuromante ha influido bastante en mi escritura y en el libro, precisamente porque es un libro que se escribió hace 40 años por William Gibson. William Gibson no tenía ni idea de lo que era un ordenador, de hecho el internet no existía por aquel entonces. Él escribió el libro en una máquina de escribir, es decir, que estamos hablando de un autor que no tenía idea de jerga técnica ni realmente controlaba de la tecnología, pero hizo varias cosas bien, que las voy a comentar ahora. Yo descubrí Neuromante básicamente porque vi la película de Blade Runner, que todo el mundo la conoce. Dato curioso, Blade Runner fue estrenada antes de que Gibson publicara Neuromante, pero Gibson fue al cine a ver Blade Runner, y cuando salió de la sala pensó que iba a llegar tarde, ¿no? Porque él estaba escribiendo algo muy parecido, son mundos muy similares que se tocan, y se podría decir que aquellas dos mentes creativas en ese momento se pusieron en resonancia, ¿no? Entonces, bueno, Neuromante es un libro que se considera el padre del cyberpunk, ¿vale? o el cyberpunk. El cyberpunk es una corriente contracultural que en su momento surgió de la ciencia ficción, porque hasta aquel entonces el tipo de ciencia ficción que se escribía, bueno, había ciencia ficción más oscura, había ciencia ficción más surrealista, ¿no? Pero predominaba mucho la ciencia ficción aventurera, ¿no? Muy positiva, muy poco realista, en la que... Sí, por Julio Verne, ¿no? Bueno, después ya estaría hablando de Asimov, por ejemplo, ¿no? En la que, o incluso Frederick Pohl. Estamos hablando de una ciencia ficción en la que predominaba el héroe científico, ¿no? O el héroe capitalista, ¿no? Por lo que se puede decir un estilo a lo Elon Musk, ¿no? Y era una ciencia ficción pues, que ya estaba cansando, ¿no? Porque recordemos que cuando esto se publicó, que era el 84, bueno, la tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos ya estaban decreciendo y se estaba imponiendo un nuevo modelo económico, ¿no? Un nuevo sistema. Y pues bueno, pues como todos los genios, como todos los que rompen con distintos paradigmas, Gibson no fue contemporáneo de otros más que en aquel momento escribieron Cyberpunk, pero él mostraba una visión, digamos, más desencantada, ¿no? de la ciencia ficción. Entonces, Neuromante abre la puerta a un mundo completamente distinto, un mundo en el que por primera vez un escritor nos está hablando de Internet, que se llama La Matriz, o The Matrix, ¿no? Y nos está hablando sin tener ni pajolera idea de lo que es el Internet, y lo llama una alucinación consensuada, que se parece mucho a lo que hoy en día nosotros experimentamos como Internet. Además es un mundo en el que las naciones han dejado de existir, ¿no? Las corporaciones tienen completo poder, los pasaportes ya no tienen ningún sentido, manda el dinero, y está lleno de individuos
que están sometidos, de alguna manera están sometidos por sustancias químicas, por algoritmos, están sometidos por el dinero, están sometidos por trabajos que no quieren, ¿no? Y de esa manera Gibson introduce al mundo de Neuromante con una prosa que para mí es brutal porque bebe un poco de la generación beat, bebe de William Burroughs, por ejemplo, y en una especie de estilo en tercera persona, pero que muy metido dentro del personaje, él nos empieza a narrar una historia que involucra a un hacker caído en desgracia que se llama Case, y cuando empieza la novela tú no tienes ni idea de un montón de términos que está empleando, tú no tienes ni idea de lo que está pasando, tú no tienes ni idea de por qué está Case en esa situación, ¿no? Está en una situación en la que un encargo le ha salido mal y digamos que lo han dejado tullido del cerebro y no puede hackear, no puede acceder a la matriz, porque la matriz, que es esa especie de internet de Neuromante, se accede a través del cerebro, ¿no? Con una especie de electrodos que se conectan. Entonces, para él, el cuerpo, para Case, el cuerpo es una prisión, el cuerpo es todo lo que aborrece y la matriz es libertad. Entonces, bueno, la historia al final va de una inteligencia artificial que intenta escaparse. ¿Y cómo se escapa? Pues mueve una serie de acontecimientos y una serie de recursos para que Case la ayude. Entonces, Case es contratado por una serie de individuos, se podría decir outsider, ¿no? Que son como él, que son gente que va al margen del sistema, un ex militar desencantado con el ejército, una mujer llamada Molly, que es uno de los protagonistas femeninos mejor hechos por aquel entonces, porque hasta entonces recordemos que la mujer en la ciencia ficción tenía un papel muy pasivo o tenía un papel demasiado idealizado, ¿no? Y Molly es una mujer que gana en iniciativa a Case, que va siempre por delante de él, que está tirando de él. Case es un tío que está completamente desencantado, que se deja llevar por la promesa de volver a acceder a la matriz, ¿no? A Internet. Y bueno, pues todo es desde el punto de vista de Case, pero pasan una serie de cosas. Yo cuando lo leí por primera vez no entendí nada, o sea, es decir, tú estás aquí con una historia que tiene un principio y un final, un inicio, un nudo y un desenlace, y van pasando cosas y hay cierta acción, ¿no? Pero hay mucho subtexto. O sea, Gibson es un maestro del subtexto. Entonces, él en un párrafo involucra un mundo tan grande que tú solo ves la punta del iceberg. Y eso para mí es lo mejor del libro. Lo mejor del libro es que genera un efecto de verosimilitud y de inmersión dentro de la narrativa, porque él no explica. Gibson no explica. Gibson te lanza a un mundo con sensaciones, a un mundo de neones, a un mundo de olores, a un mundo de... O sea, la prosa que escribe es muy sensorial y está cargada con frases cortas, a veces largas, pero sobre todo cortas, duras, poéticas. Bebe un poco de la novela negra, ¿no? Al final es una especie de mezcla entre ciencia ficción, novela negra y un nuevo género que es el cyberpunk. Y de alguna manera yo cuando lo leí yo supe que yo quería escribir como él. Y realmente mi novela Uni, ¿no? Es una historia que se parece en, digamos, el arquetipo de inteligencia artificial que está escapando, solo que yo le di otra vuelta. Pero por supuesto, para mí, William Gibson es un escritor fenomenal porque desmitifica mucho el papel de la ciencia ficción, ¿no? Porque antes me has comentado, el premio Tristana, que es el que he ganado con mi novela, es prácticamente el premio más importante junto al Minotauro de fantasía y ciencia ficción, por no decir el único que hay en España, porque desafortunadamente los géneros fantásticos y de ciencia ficción están muy defenestrados en este país. O sea, en este país, es verdad que los anglosajones tienen un poco más de
de fe en estos géneros, pero aquí se atribuye como a literatura infantil o a literatura juvenil o a literatura que no es literatura, ¿no? Y yo sí que veo un cierto valor ahí, y yo sí que veo que hay obras que, aunque sean de género, aunque sean de novela negra, aunque sean de terror, aunque sean fantásticos, aunque sean de ciencia ficción, están maravillosamente escritas. Y bueno, al final no hay que olvidar que el papel de la literatura es entretener, ¿no? Y a mí Neuromante me ha entretenido tanto que tiene que ser el libro que más, fíjate, 8,95 euros, la versión de bolsillo, y tiene que ser el libro que más he leído en mi vida. O sea, a lo mejor me lo he leído 4 o 5 veces. Siempre que lo leo encuentro algo nuevo, tengo pasajes subrayados. Es decir, es una historia que a un nivel superficial tiene un entendimiento y tiene un mensaje, pero conforme vas leyendo vas desentrañando un poco más. Porque, bueno, al final nos está mostrando los tejemanejes de una inteligencia artificial, pero nos los está mostrando desde el punto de vista de un humano. Claro, entonces a nosotros los humanos nos pasa que no entendemos. O sea, tenemos un foco, una visión limitada, ¿no? Y no entendemos muy bien cómo puede funcionar la cabeza de una inteligencia artificial realmente avanzada que se esté escapando. Entonces, bueno, pues eso es un poco Neuromante así contado por encima, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que lo leíste? Pues lo leí con 17 años. Ah, con 17. Sí, o sea, prontito, ¿eh? No, pensaba que lo habías leído más de niño. No, imposible, o sea, imposible. Este es un libro, además, no dirá complejo, pero no es un libro recomendado, ¿no? Porque al final tiene violencia, tiene drogas, tiene desencanto, ¿no? Y no, para ese tipo de público no. ¿Y cómo dices que llegaste a través de la biblioteca, pero fue alguna recomendación? ¿Te acuerdas exactamente cómo lo descubriste o si? Sí, bueno, yo por aquel entonces yo vi Blade Runner y me encantó muchísimo la película. No sé si la has visto, sí. Si la has visto, no, por supuesto. O sea, es que es una de hecho, soy creo que de los pocos que le gusta más 2049 que la original. Fíjate. Soy muy de Denis Villeneuve, no puedo evitarlo, pero sí. No, a mí 2049 yo fui a verla con cero expectativas al cine y me sorprendió muchísimo. Me parece una secuela dignísima, a lo mejor quitando un poco de metraje, un poco de una subtrama ahí que a mí no me gustó mucho, pero quitando eso me parece como se deberían hacer las secuelas o las secuelas encubiertas como reboot que están haciendo últimamente de coger franquicias antiguas y sacarlas, ¿no? Pero bueno, a mí Blade Runner, como la vi con una edad muy pronta, ¿no? Pues me impactó muchísimo, porque yo nunca había visto un tipo de... Además era la primera película así medio compleja, ¿no? Yo venía de ver cine palomitero. Recuerdo que lo más complicado que había visto era Twin Peaks, que bueno, que Twin Peaks... Bueno, ya está bien. Ya. Sí, no, efectivamente. Y yo por aquel entonces yo no leía tampoco mucha ciencia ficción, ¿no? Había leído Julio Verne, pero no leía cómics, y entonces vi Blade Runner y dije, joder, yo quiero leer cosas así. Y empecé a buscar en internet y vi un libro que era Neuromante, ¿no? Que todo el mundo lo recomendaba. Si te gusta Blade Runner, léete Neuromante porque hay muchas cosas similares y porque inspiró una corriente que ha llegado hasta ahora. Y dije, bueno, pues voy a buscarlo, y efectivamente estaba en la biblioteca. Y lo leí, fue cogerlo y ahí empezó una obsesión, ¿no? Se podría decir ahí. A partir de ahí empecé a leer más ciencia ficción, otros géneros. Sí que es verdad que es curioso porque cuando alguien empieza... Este libro ganó tres premios muy importantes: el Hugo, el Philip K. Dick y el Nebula, el mismo año. O sea, fue un logro que creo que no ha logrado nunca ninguna novela. Y contradijo todas las reglas, ¿no? Todos los paradigmas que había en el mercado de ciencia ficción por aquel entonces. Y fíjate que desde entonces le han salido copias, pero a punta pala, ¿no? Y el cyberpunk, que era una corriente que rompía con todo tipo de paradigmas, con todo tipo de estilo, con todo tipo de... Porque al final en su nombre lo tiene, es punk. No es punk porque la gente vaya vestida de punk, que también en aquella época había mucha gente así, sino que es punk porque rompe con las reglas. Pues fíjate que se ha convertido al final, como todo, en un instrumento, ¿no? de las corporaciones, o en un instrumento de marketing para seguir sacando productos sin sentido y seguir haciendo modas
o sea, se ha convertido en algo más estético y en algo más visual que en la idea. Bueno, pues el videojuego al Cyberpunk hace poquito, ¿no? Efectivamente, fue bueno... más cáscara que nuez, ¿no? Sí, No bueno, sé si yo he jugado a ese videojuego y, bueno, pues como todo, o sea, al final es un producto para las masas, ¿no? Para las masas, que no tiene nada de malo, o sea, puede ser un buen videojuego, pero realmente está basado en unos libros de rol que escribió un tío que leyó Neuromante, o sea, es decir, es la copia de la copia de la copia. Y bueno, ya al final han pasado 40 años y no vivimos en ese futuro, porque aquí nadie va con implantes en las venas ni las corporaciones gobiernan de la manera que nos pensamos, aunque bueno, sí gobiernan. Es sorprendente muchas veces cómo la ciencia ficción ha sido capaz de predecir el futuro, no de forma exacta, evidentemente, porque no se puede, o no es... Bueno, en ocasiones a lo mejor sí que de una forma más fidedigna, pero es cierto que la ciencia ficción, digamos que nos conduce muchas veces a la te iba a decir a la distopía, a lo mejor no tanto a nuestro propio presente, pero que la distopía de hace 20 años es el presente actual con matices, ¿no? Pero es sorprendente cómo la ciencia ficción es capaz muchas veces de adelantarse a eso. Claro, y eso es un potencial muy gordo que la gente no ve en la ciencia ficción. Se piensan que son rayos láser o que son aventuras, y no solamente, es como una llamada de atención a lo que puede venir, porque ¿quién iba a decir que ciertas figuras mediáticas iban a llegar a la presidencia, ¿no? de una superpotencia, por ejemplo? O sea, eso era carnet de Cyberpunk, eso hace 40 años lo leía la gente en un libro y decía, esto no va a pasar, ha pasado. Sí. O sea, al final la viralidad dicta ciertas cosas y tú puedes, como Gibson tiene una escena aquí que hay unas cabinas telefónicas que empiezan a sonar. O sea, todo el mundo habla de esa escena, ¿no? Porque si este libro, que estaba basado en 2063, habla de cabinas telefónicas, no tiene sentido, ¿no? Pero claro, no se puede acertar siempre todo, o sea, no se puede buscar que todo sea verosímil hasta cierto punto. Pero bueno, quitando ciertos anacronismos, ¿no? Como puede ser ese, lo que es el mensaje detrás, ¿no? De que las corporaciones tienen más poder que las naciones hoy en día, el individuo vive sometido, vive anestesiado, y esa idea, ¿no? Porque a mí lo que me gusta mucho es esa idea como de continuo escape, ¿no? En la novela, Case quiere escapar de su cuerpo porque él considera, él es adicto a esa realidad virtual llamada la matriz, que es Internet, ¿no? Y él quiere escapar de su cuerpo. La inteligencia artificial, que se llama Wintermute, que es la que mueve los hilos para que los liberen, también quiere escapar. Todos los personajes al final están como intentando escapar de algo, de sí mismos, de la sociedad. Entonces, habla, ya no habla solo de ciencia ficción, sino que habla de un sentimiento muy humano, ¿no? Que podemos tener todos, independientemente de que haya neones o que no haya neones. Yo no he leído la novela, pero me da la impresión por lo que cuentas que hay mucho de ahí, luego fue tenido en cuenta para la trilogía de Matrix. Entiendo que la primera película más que el resto. Matrix sí que la he visto. ¿Qué hay de Matrix aquí en Neuromante? Bueno, aparte de la Matrix. Sí, bueno, aparte del nombre que está directamente plagiado de ahí, bueno, pues digamos que la relación entre inteligencias artificiales y humanos, ¿no? Porque en Matrix al final las inteligencias artificiales están parasitando, están cultivando a los humanos, y aquí, bueno, Neuromante es el primero de una trilogía, lo que pasa que son independientes, es decir, el primer libro los protagonistas son unos, el segundo libro son otros y el tercer libro son otros. Está basado en el mismo universo y hay ciertas referencias, pero se pueden leer de manera independiente. A mí el segundo libro me gusta muchísimo más que Neuromante, pero claro, considerando que yo tenía que recomendar un libro y que Neuromante tiene muy digno para ser recomendado, pues lo recomendé primero. Pero respondiendo a tu pregunta, estas inteligencias artificiales o inteligencia artificial que vemos en Neuromante y en la trilogía están manipulando a los humanos en cierto sentido, ¿no? Para conseguir su objetivo, ya sea escapar, ya sea sobrevivir. Entonces, muchas veces nos olvidamos, no lo tengo aquí en el bolsillo porque lo he dejado en la mochila, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros también tenemos un órgano
totalmente ajeno a nuestro cuerpo, pero que llevamos siempre con nosotros, que es un teléfono móvil que está hecho de silicio. Y que quizás no haya una inteligencia artificial ahí dentro, pero en cierto modo somos dependientes, ¿no? O sea, nuestra economía y nuestra civilización está como respondiendo, está basándose en el sílice, porque sin él no puede funcionar un sistema como el que tenemos global. Sin datos, sin internet, sin ordenadores, es imposible que funcione. Entonces fíjate que tanto Matrix como Neuromante, a nivel metafórico, ¿no? Hacen como una especie de crítica encubierta, ¿vale? Bueno, son ya interpretaciones que quiera sacar cada uno, pero básicamente el argumento de Matrix es ese. Las máquinas están usando a los humanos, los están cultivando y ellos no son conscientes y tienen que salir, ¿no? Entonces, también otra cosa que Matrix copió, entre comillas, de Neuromante es un poco la estética esa de las gabardinas negras, de las botas, de las gafas de sol, ¿no? Eso es como se ha vuelto muy cliché, muy punk, muy cyberpunk y bueno, ya está completamente desfasado, pero bueno, Matrix es de los 2000 y la sigue manteniendo. Acabas de ganar, como decíamos, el premio Tristana con esta novela, que me has confesado en alguna ocasión que no es tu primera novela, que es una de tus... Segunda. Una de tus varias novelas que tienes escritas, de las que seguro que conoceremos más adelante. Ojalá. Alguna otra. Y bueno, te hago un pequeño comentario si quieres porque no hemos tenido ocasión bueno, sí hemos tenido ocasión, pero lo hemos reservado para poder hablarlo por aquí. Me ha parecido una novela muy interesante. Yo no es el género que yo lea, ciencia ficción, la verdad que yo leo bastante poco, no te voy a engañar, pero a pesar de ello es una novela que se lee con una facilidad enorme porque eso sí te lo contaba, es súper rápido de entrar en la historia. Has conseguido una voz técnicamente muy pulcra, técnicamente muy conseguida, y a la hora de introducir los elementos narrativos de la historia, de cómo avanzan los personajes dentro de la propia trama, consigues que sea muy activo, muy divertido de leer y en ningún momento, a pesar de no ser o de ser una novela que, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy un lector de ciencia ficción, pues podría considerar como pues lo típico, ¿no? Una novela que no es lo mío, que bueno, pues la lees por esfuerzo, por compromiso, no se hace en ningún momento pesada, es una novela que vas pum, te la acabas con una facilidad enorme. En ese sentido, darte la enhorabuena porque técnicamente, ya te digo, está muy conseguido el libro, probablemente por eso al final te han premiado, no te estoy descubriendo nada, ¿no? Y bueno, también sorprende, bueno, quizá sorprende como alguien que no te conoce, puede sorprender la cantidad de terminología técnica o tecnológica, o como queramos llamarlo, que manejas en el libro para poder desarrollar la historia, porque no te quedas en la superficie, sino que eres capaz de entrar en terminología que incluso el lector se le puede... A mí yo no soy un neófito, pero sí que manejo algo de tecnología y tal, y hay conceptos en los que me acabo perdiendo o he tenido que ir a buscar qué es alguna de las cosas que mencionabas, ¿no? Sorprende en ese sentido, ya te digo, la profundidad que consigues y el trabajo de producción, digamos, que hay previo a la novela, de encontrar pues todo ese tipo de tecnología y cómo implementarlo en la trama. En ese sentido, ya te digo, te doy la enhorabuena porque me ha parecido muy interesante. Y luego también me ha parecido muy interesante y muy arriesgado a nivel narrativo y a nivel literario, que hayas sido capaz, o cómo has conseguido darle una personalidad, o quizás personalidad no es la palabra, ¿no? Pero
cómo darle un arraigo a la inteligencia artificial, que al final se está comunicando, se está manteniendo una relación con personas y es capaz de, bueno, pues, lo comentabas tú antes, ¿no? No sabemos cómo la inteligencia artificial va a superarnos cuando nos supere, porque bueno, es evidente que en algún momento nos va a superar. No sabemos si vamos a ser, ese superar al ser humano va a ser cuando el ser humano no comprenda a la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial intente o encuentre una manera de estar en el mundo, vamos a decirlo así, Sí. que nosotros no seamos ni siquiera capaces de comprender, no sé si a través de dimensión o a través de cómo sea, ¿no? Claro. Esa dificultad de inventar cómo se va a relacionar la inteligencia artificial, pues me parece un trabajo muy interesante de cómo has conseguido que la inteligencia artificial se relacione con los dos personajes, con el chico y con la chica. Sí. En ese sentido, pues lo que te decía, me parece muy interesante y quería preguntarte cómo te preparaste para, a nivel narrativo, o qué preguntas te hiciste y cómo te las respondiste como escritor ya, para dotar no quiero decir personalidad, pero entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? De rasgos Sí. a algo que era totalmente intangible, ¿no? Claro, totalmente. O sea, estamos hablando del concepto del otro, ¿no? De que el ser humano entiende dentro de su marco de referencia, de su mente, pero fuera de ese marco no entiende. O sea, nosotros vivimos atados a los sentidos y atados a nuestra interpretación del mundo, como tú has dicho, nuestro mundo tridimensional, con nuestros sonidos, con nuestros olores. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un ser que en vez de estar en la carne, ¿no? Estar atrapado en la carne y en los sentidos, ve a través de un sensor? ¿Qué es lo que ve por ese sensor? Porque no ve como nosotros vemos, no tiene esa interpretación. Entonces, pero ni siquiera sabe si está viendo en realidad. Claro, y eso también va un poco en la línea de la consciencia, ¿no? De que cómo sabes tú realmente que esa inteligencia artificial es consciente, cómo sabes que las personas que te rodean son conscientes y que no eres tú el único consciente. O sea, el miedo, ¿no?, a relacionarse con la otra persona o a meterse en la cabeza de la otra persona o de la otra inteligencia es lo que me impulsó a mí cuando quise escribir sobre Uni, ¿no? Y yo el trabajo que hice, pues realmente tuve que hacer poco trabajo a nivel de voz y a nivel de ¿cómo te lo digo?, de investigación, porque realmente yo había leído ya mucha ciencia ficción, entonces a mí no me pillaba nuevo hablar de inteligencia artificial, hablar de cómo interpretan el mundo. De hecho hay un capítulo, sin hacer spoiler, pero hay un capítulo aproximadamente pasado el primer tercio de la novela en el que Uni está contando cómo se vuelve consciente, ¿no? Ese capítulo a mí me encantó, me encantó escribirlo. Yo por mí hubiera hecho toda la novela desde el punto de vista de Uni. Pero cuando tú escribes desde el punto de vista humano, que no son humanos, alineas al lector, ¿vale? Entonces yo no quería hacer eso, yo quería tener un protagonista humano que no entendiera todos los tejemanejes que hace Uni de manera similar a Neuromante, pero yo le quise dar a Uni una personalidad distintiva, porque si no, la inteligencia artificial hubiera sido muy fría. Y yo pensé, ¿cómo vuelvo a esta inteligencia artificial que ha adquirido conciencia recientemente más humana? Y dije, claro, estoy hablando de adolescentes. O sea, yo tenía claro, cuando yo escribí la novela, yo tenía claro que el tema era la adolescencia o que el tema era la juventud, que el tema era ese enfrentarse a las expectativas del mundo y a las órdenes o a las instrucciones que te están dando otros por encima de ti, ya seas una inteligencia artificial o seas un adolescente, y cómo encajas eso en tu vida y cómo sabes lo que es necesario obedecer y lo que no es necesario obedecer, y a lo mejor es mentira y es un ciclo y es un paradigma que no tiene ningún sentido en la sociedad hoy en día, porque a veces nos olvidamos de que no todos los caminos son iguales, ¿no? Y yo quería hacer a Uni como un adolescente, ¿vale? A pesar de que tenga un poder y una inteligencia brutal, ¿no? Y esté distribuida, y porque Uni es una inteligencia artificial, ya lo has leído, que no está en ningún lado, o sea, que no es un robot, no es un cerebro, es una entidad que vive en un servidor.
y yo quería hacerla, en ese sentido adolescente, quería hacerla rebelde. Costarme, me costaron más los adolescentes que la inteligencia artificial, si te soy sincero. ¿Por qué? Pues porque, a ver, yo he sido un adolescente peculiar, no digo que no haya... ¿Y quién no? ¿Quién no? Claro, pero a veces escribir desde otro punto de vista, cuando tú ya tienes 28 años, que es la edad que tenía yo cuando escribí este libro, escribir de repente desde el punto de vista de un adolescente y sobre todo sus relaciones no salen del todo bien, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho esa voz, tienes que ponerte... Sí, para que no parezca un adulto, ¿no? Claro, para que no parezca un adulto, y las relaciones y el cómo... no sé, el personaje de Elena, por ejemplo, la chica, fue el que más me gustó, porque era adolescente y encima era chica. Entonces, ahí hubo que... Se atragantó un poco al principio, hubo que darle varias pinceladas en una revisión y finalmente sí que obtuvo esa capa de complejidad y de dimensionalidad y se convirtió en una protagonista como las que a mí me gusta leer y me gusta escribir. Pero bueno, el personaje de Daniel, por supuesto, también llevó sus problemas, ¿no? Porque no estaba basado en mí, aunque fuera un adolescente, yo no soy Daniel y tenía que meterme de repente en un chico pues, que está metido en mundos virtuales y que... O sea, yo puedo entender, igual que tú puedes entender hasta cierto punto, el que lleva a un adolescente de 17 años a sentirse poco apoyado por la sociedad o a querer refugiarse en otros mundos o a querer escapar del sistema, ¿no? Igual que lo podemos entender en la cabeza de Uni, de la inteligencia artificial. Pero, claro, eso si no lo acompañas con una historia, porque al final la literatura es entretenimiento, el mensaje no llega. O sea, si yo escribo ahora un ensayo sobre la inteligencia artificial y su papel y que tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de cómo la estamos educando y lo que pueda pasar en el futuro, no cala lo mismo que una historia. O sea, calaría entre gente de científicos o gente que le interese el tema, pero no calaría entre gente que realmente lea por placer y por entretenerse. No sé si he respondido a tu... Sí, bueno, es el poder de la ficción, ¿no? Claro. Llevamos milenios contándonos historias para avisarnos de que viene el lobo, para escondernos pues del peligro. Y bueno, no sé hasta qué punto ves que de verdad hay aquí un peligro para nosotros. Absoluto. O sea, peligro... Cuando tú ves que la inteligencia artificial está en poder de gente que solo quiere ganar dinero, ¿no? Y que solo quiere obtener un monopolio, el peligro es absoluto, porque esto al final es un arma, es como la energía nuclear. En su día a veces se nos olvida que en cualquier momento esto puede estallar y en cualquier momento, en mi novela, la inteligencia artificial afortunadamente es benévola, ¿no? No tiene malas intenciones, pero cuántas historias hemos escuchado de mira Terminator, mira Matrix, o sea, cuántas historias en las que la inteligencia artificial ha provocado la extinción, ¿no? Entonces, ahora mismo hay inteligencias artificiales que están diseñando armas biológicas, que están trabajando con todo tipo de datos. ¿Cuánto tiempo va a hacer falta hasta que una inteligencia artificial se dé cuenta de cómo funciona el cerebro humano y empieza a manipularnos y empieza a manipular a sus creadores y consiga escapar entre comillas, o consiga... porque mira, por ejemplo, los vídeos que ahora hace la inteligencia artificial, que son prácticamente reales, ¿no? ¿Cuánto de verdad falta para que una inteligencia artificial cree un conjunto de ilusiones y nos haga vivir de verdad en un Matrix? Porque eso podría estar pasando perfectamente hoy en día. O sea, lo que pasa que todavía es pronto y creemos que no, pero la ilusión de que tus gobernantes o la gente que controla el mundo responden a otros intereses, ya existe. O sea, estamos hablando de las corporaciones. Las corporaciones al final, ¿qué son? No son un individuo que tiene el poder y que es muy rico y es muy malo. O sea, es un conjunto de accionistas y un conjunto de élite, ¿no? Que está ahí tomando decisiones y se podría decir que hasta ese conjunto no es humano, porque son muchas mentes o muchos algoritmos en busca de maximizar los beneficios, ¿no? Que están tomando decisiones que no son humanas, que están basadas en el beneficio.
Entonces, no sé si me estoy aquí montando una película muy grande, o sea, pero todos estos son temas que yo te estoy contando porque es lo que vertebra mi narrativa desde hace 5 años, desde 6-5 años, desde que me puse a escribir. Yo quería buscar la explicación a este mundo a través de la inteligencia artificial y a través de los algoritmos y a través de todo ese conjunto de ilusiones y de reglas que estamos creando los seres humanos y que nos están subyugando, ¿vale? Entonces, el peligro absoluto, como toda la tecnología. Si la tecnología siempre va por detrás de la ética o de la comprensión de cómo puede afectar a la mente humana y a la civilización, mal vamos. El otro día leía una cosa sobre cómo están empezando o cómo usan. Es interesante al hilo de lo que decías de cómo la inteligencia artificial es capaz de manipularnos, quizá todavía no de forma consciente, Claro. vamos a entender que no de forma consciente, o al menos no de forma autónoma, quizá de forma consciente para alguien que maneja la inteligencia artificial o para una corporación o para quien sea. Y leía que el uso que se le está dando a la inteligencia artificial, en concreto a ChatGPT, por parte de la gente más joven y demás, es casi como se usaba en la antigua Grecia el oráculo de Delfos, ¿no? No me escuchado esa comparación, muy buena. Claro, es decir, Sí. ¿qué tengo que hacer ante esta situación que me preocupa? O ha pasado esto, mi padre, mi madre, ¿qué hago yo? ¿No? Es decir, pedir consejo a la inteligencia artificial, a una inteligencia artificial que carece vamos a entender, vamos a suponer que carece de conciencia, claro, y de cualquier tipo de empatía humana, y que desconoce tu contexto, por mucho que tú le puedas contar, vamos a dar por hecho que todavía no es capaz de llegar al consejo que te podría dar, ¿no? un familiar, un amigo, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, no sé hasta qué punto ya estamos ahí, ¿no? Quizá no en una inteligencia artificial autoconsciente, pero sí en una inteligencia artificial que ya está siendo capaz de manipular a todo el mundo. Claro, claro. A ver, lo que tú dices de la dependencia, que nos volvemos dependientes de una tecnología, no significa que esa tecnología sea malévola ni que tenga una agenda secreta, pero claro, las hormigas, por ejemplo, no son conscientes. Y sin embargo, o los hongos, por ejemplo, no son conscientes, pero tienen un conjunto de reglas y actúan en base a esas reglas y se van expandiendo y pueden incluso infectar a otros seres. Las enfermedades no son conscientes. La inteligencia artificial ahora mismo, salvo que me esté equivocando, no es consciente. Entonces, al final, todo pasa, ¿no?, por el uso que nosotros le estemos dando. Y yo creo que todos estamos usando, tú estás usando ChatGPT, yo estoy usando ChatGPT porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, igual que Google es muy fácil, y antes te tenías que ir a la biblioteca, tenías que ponerte a buscar en torno a un montón de volúmenes la información. Con Google eso se solucionó. Y ahora estamos yendo aún todavía a un nivel de facilidad más absoluto, que es el de la inteligencia artificial, de que tú le preguntas, oye, ¿cómo tengo que hacer esto? Y te pasa una fuente. Que esas fuentes estén bien o no, contrástalas si quieres. Ahora bien, pedirle consejos sobre, como tú has dicho, sobre la vida o sobre ciertas situaciones, en algunos momentos yo creo que sí que te lo puede solucionar, pero en otros no. ¿Qué va a ser lo siguiente? Pues mira, estaba diciendo Elon Musk lo del chip este de Neuralink, que se lo va a meter su tía, porque evidentemente nadie se mete eso en la cabeza, pero claro, eso de aquí a 10 años, pero ¿y si pasan 50 años y la gente tiene eso en la cabeza? ¿Cómo vas a saber? O sea, lo que te quiero decir, el momento en el que esa inteligencia artificial que tú lleves metida adentro, que te conozca, se adelanta a tus pensamientos, ¿cómo sabes que son tus pensamientos? ¿No? Porque lo que estamos viendo es una reducción del tiempo de procesamiento del cerebro humano y del deseo, ¿no? Hemos pasado de buscar en archivos o de buscar el sentido de la vida en libros, hemos pasado a buscarlo en Google. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Y hemos pasado de buscarlo en Google a buscarlo en una inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando esa inteligencia artificial, ese ChatGPT, tenga un perfil montado tuyo y sepa lo que piensas
y se adelanta a tus pensamientos. Y de ahí viene un poco esa manipulación, ¿no? Esa manipulación inconsciente, tanto de la inteligencia artificial como incluso consciente por parte de sus creadores, que te quieren manipular, ¿no? Subliminalmente. Sí, ¿en qué momento la inteligencia artificial se meterá en el bucle del yo? Claro, eso, efectivamente, que se meterá ahí y ¿dónde estás tú? ¿Dónde está ella? Ya. Muy difícil. ¿Cuál fue la idea primigenia que da lugar a Uni, o cuál fue el momento en el que tuviste clara la historia? Bueno, pues yo leí Neuromante y yo dije, yo quiero hacer Neuromante, yo quiero hacer mi Neuromante, ¿no? Y entonces pues yo me senté con mi profesor de Club Renacimiento, que es Ginés Sánchez, que yo estaba estudiando en Club Renacimiento por aquel entonces, y le dije, mira, yo quiero hacer esta historia, quiero hacer Neuromante. O sea, quiero hacer mi Neuromante, que con mi fuga de una inteligencia artificial va a ser no me acuerdo si va a ser en Singapur, y va a ser en el año 2050, y va a pasar esto y lo otro, y me dijo, mira, tú, si quieres ganar un concurso en España, tienes que llevártelo al presente y tienes que hacerlo con gente joven, ¿no? que es el target, que se podría decir. Y claro, yo que escribía una serie de cosas y que leía una serie de cosas, de repente tuve que moverme a otro tipo de literatura, pero realmente al final el núcleo se mantuvo. O sea, el núcleo de inteligencia artificial que se llama Uni, que quiere escapar, y que un repartidor, que en realidad es un adolescente en este caso, le ayuda, se mantuvo. O sea, a mí es un tema, el tema de las prisiones, ¿no? De la prisión del yo, de la prisión del cuerpo, como Case en Neuromante, de las prisiones sociales, de las prisiones de inteligencia artificiales virtuales que se quieren escapar. A mí ese tema me lleva obsesionando mucho tiempo y también me lleva, no sé, cada uno al final, me imagino que todos leemos y todos escribimos con unos temas en la cabeza, y mi tema es ese, porque cuando yo empecé a leer estas cosas pues me gustaron mucho y yo me obsesioné con esa ruptura, ¿no? De la prisión, o esa fuga de la prisión del yo y de la sociedad, ¿no? O sea que prácticamente fabricaste la novela de cero, sin tener una idea, la típica idea, la musa, ¿no? Que No. parece que te atrapa y ¡ay, me ha venido la...! No, tú te sentaste y yo quiero hacer esto y voy a... Efectivamente, ¿no? la musa está muy bien. Escritor de mapa 100% en este sentido. Escritor de mapa, hombre, a ver, yo creo que está bien tener el mapa siempre hasta el 50%, ¿no? Hasta el giro. El giro medio siempre hay en la mitad, ¿no? Tenemos el ciclo del héroe, ¿no? Pues en la mitad siempre hay un giro, siempre hay un descenso, ¿no? Y está muy bien tener la historia clara hasta ese momento. Y por supuesto ir variándola poco a poco si surge. Luego ya, lo que salga después puede ser completamente distinto. Yo no me siento nunca y digo, ya tengo el final y voy a hacer la historia a partir del final. Eso jamás. Ni tampoco me siento y digo, yo no sé de qué voy a hablar. Me pongo a escribir, y lo que vaya saliendo. Porque eso es horrible. O sea, cuando tú dices que... Bueno, horrible, perdón, corrijo. Hay gente que le funciona de maravilla y yo los envidio y los desprecio en secreto y les deseo lo mejor. Pero cuando tú dices que Uni se lee fácil, que se lee rápido, que están siempre pasando cosas en los capítulos, eso es porque están pensados. O sea, hay una outline, ¿no? O una guía, ¿no? De capítulos, y entonces los puntos eran, pasa esto, Daniel descubre que Uni es una inteligencia artificial, Daniel es perseguido, estaba todo pensado ya hasta el 50%. ¿Y ahora qué estás leyendo? Bueno, pues he leído hasta hace poco 2 libros un poco en paralelo, ¿no? Porque yo soy lector de ciencia ficción de siempre, bueno, sí, o sea, es lo que más me gusta, pero me tengo que forzar a veces a leer otras cosas, pues porque no se puede entrenar el cerebro con lo mismo. Entonces, de ciencia ficción he estado leyendo Señor de la Luz, de Roger Zelazny, que es básicamente una historia en la que también nos lanza como Gibson de repente a un futuro muy, muy extraño y que no entendemos nada, y que parece como unas escrituras hindúes, ¿no? En los que unos dioses hindúes gobiernan el mundo y hacen magia y hacen cosas, y resulta que conforme vas leyendo esa historia, resulta que los dioses no son dioses, sino que son una especie de poshumanos, ¿no? Que una nave que iba a otro planeta pues se quedó allí, y la élite de esa nave pues se convirtieron en dioses con la tecnología.
y han estado criando una especie humana ahí para utilizarla como peones y como súbditos. O sea, ¿no? teoría me suena. Me suena, Sí. algo. Pues está muy chulo por eso, porque tiene un estilo así como muy religioso, parece que estás leyendo unos mitos o que estás leyendo a Hermann Hesse en Siddhartha, ¿no? Y luego resulta que es ciencia ficción encubierta y te lo explica todo de manera que parece magia, pero si te fijas muy bien en lo que estás leyendo te das cuenta de que no, de que es tecnología. Y luego, otro libro que he estado leyendo es de Arsenio Lupin, ¿vale? El ladrón de guante blanco, que yo la verdad que nunca pensaría que lo leería. A mí Sherlock Holmes me lo he leído y me ha gustado, pero con Arsenio Lupin he flipado, ¿no? Porque de hecho el libro que me he leído es en el que digamos que se enfrenta a Sherlock Holmes, al personaje de Sherlock Holmes, solo que el autor le cambia el nombre por una demanda que le hicieron, pero que es básicamente Sherlock Holmes, y lo humilla. Y a mí me gusta mucho ese personaje y ese arquetipo, ¿no? Del pícaro, del ladrón que va contra el sistema y que, no sé, a nivel de... Me he reído mucho con ese libro. Me comentabas el otro día también, estabas viendo mucho cine, el director Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, Sí. que acaba de estrenar Blossom Nights, ¿Ah, sí? ¿La han estrenado ya? creo que si no la han estrenado ya, Tengo que verla. el otro día vi el tráiler en Filming, Ajá, pues yo creo que es porque ya la han estrenado. sí. Yo te voy a pedir que me hagas una guía de entrada a este director. ¿Por Vale. dónde? Chungking Express, esa es la que yo te recomendaría que empezara. Es un cine muy peculiar, ¿vale? Porque yo ya no lo Sí, veo... muy contemplativo, ¿no? Sí, Es, muy contemplativo. muy oriental. El cine coreano, el japonés Sí. y el hongkonés y el chino son muy similares en ese sentido, porque es una cultura al final que viene de otras raíces que nosotros no tenemos y nos resulta muy atrayente. Y a mí me atrajo mucho la estética, ¿no? Y me atrajo mucho ese nivel de vida, porque tú tienes unos personajes que están metidos prácticamente hacinados, ¿no? En apartamentos y viven muy intensamente, o sea, viven como ni siquiera nosotros vivimos hoy en día en grandes espacios, ¿no? De sentimientos y yo nunca pensé que vería, yo que siempre he sido de ciencia ficción y que nunca pensé que vería algo contemporáneo o algo un poco de pasado y de personajes y de amor, pero no sé qué tiene, que aparte que está rodado de una manera chulísima, ya te digo, esa especie de nostalgia y de deseo no consumado que él evoca siempre en sus personajes, a mí me flipa y Blossom of Shanghai me la voy a ver, o sea, estoy deseando vérmela. Entonces yo te recomendaría empezar por Chungking Express, que es la más famosa. Te pediría que tuvieras una mente abierta, que yo creo que en tu caso no va a ser problema si ya estás acostumbrado a ese tipo de cine y de series, y yo creo que la vas a disfrutar. Tienen todas sus películas, yo me las he visto prácticamente el 90% y merecen muchísimo la pena. ¿Tienes tú una relación con aunque dices que solo lees ciencia ficción o que digamos que es el género que más cultivas o que solo ves, ¿tienes una relación particular con la belleza contemplativa, con la belleza visual, Sí. y pues, al final cuando consigues conectar 4 o 5 cosas tuyas, ¿no? Va un poco por ahí. También me hablabas el otro día de algunas exposiciones, de ilustraciones, de arte. Me descubriste una exposición muy interesante de Nueva Babilonia, Sí. que en este caso sí que tiene que ver con ciencia ficción, tiene mucho que ver, entronca totalmente con la ciencia ficción, pero a raíz ¿no? de esa belleza en el ojo, ese arte. Cuéntame un poco cómo llegaste tú a Nueva Babilonia, qué es Nueva Babilonia y por qué te gusta tanto. Porque bueno, yo he podido ver algo, la verdad que es muy interesante, sobre todo también el plano filosófico que te coge después, más allá, ¿no? de la contemplación, de cómo el ser humano pierde su presencia, ¿no? en el mundo a favor de las grandes macroestructuras futuristas, pues bueno, que sobre todo hemos visto
hemos visto en películas, pero hemos visto sobre todo en videojuegos, ¿no? Ajá. Creo que, pues tipo, hemos mencionado a Cyberpunk, pero también Halo, ¿no? La saga Halo. Por supuesto. Bueno, hay mil, ¿no? Mil Sí. sagas en este sentido. Y todas ellas han bebido, ¿no? de artistas como este. Así que cuéntame un poco, ¿qué es Nueva Babilonia y cómo llegaste? Bueno, yo a Nueva Babilonia llegué en 2017 porque fui de viaje a Nueva York y yo entré al MoMA y justo estaban en la exposición. Yo no tenía ningunos planes de ver Nueva Babilonia, pero yo recuerdo que entré y nada más entro, empiezo a ver las paredes blancas, ¿no? Y empiezo a ver esas pinturas, ¿no? Y pues esos collages arquitectónicos, ¿no? Que te muestran unos espacios muy grandes. Antes me has mencionado Blade Runner 2049, ¿no? Y enlazándolo un poco con eso, en el Blade Runner original tenemos unos superespacios y una incomodidad y una sensación de estar apretado, ¿no? Y en Blade Runner 2049 tenemos el contrario, o sea, tenemos también esos espacios, pero tenemos muchos espacios, tenemos el desierto tenemos el mar, ¿no? Entonces yo cuando lo vi, todavía no habían estrenado Blade Runner 2049, pero yo cuando vi aquellos espacios de aquellas casas y aquel modelo, ¿no? Utópico de ciudad que Constant, el autor de Nueva Babilonia, proponía, ¿no? Yo me quedé como, fue un sentimiento, no te diría religioso, no, pero fue como un sentimiento espiritual, ¿no? Esto que estoy viendo me gusta, no sé por qué decírtelo, estéticamente me gusta mucho la filosofía que hay detrás, ¿no? De cómo, como tú dices, la arquitectura está hecha a veces para oprimir y está hecha a veces para deshumanizarnos, y él pretendía mostrar ese contraste y al mismo tiempo darle la vuelta, ¿no? Con su prototipo de ciudad nómada. Y bueno, a mí eso me impresionó bastante. Luego cuando vi Blade Runner 2049 me volví a acordar de la exposición, y desde entonces es una exposición que a mí me transmite mucho soledad, ¿no? Soledad y al mismo tiempo esperanza. Porque antes has mencionado la obsesión con las superestructuras, ¿no? Como Halo, como el mundo anillo, todo ese tipo de arquitectura que nos come y nos encierra, ¿no? Hay también un manga que se llama Blame, que es un poco también de eso, de una super ciudad que ocupa todo el sistema solar y que es la gente que está dentro no ve la luz del sol. Y yo creo que eso contrasta un poco con lo sublime. No sé si el sentimiento, la corriente de lo sublime, no sé si la conocerás, pero básicamente es como ese interés por representar en el arte la fusión del ser humano con algo mucho más grande que él, ¿no? Con algo que es, por una parte, peligroso, por otra parte, colosal, pero por otra parte, es mucho más. Y yo creo que el ser humano siempre ha tenido esa sensación, ¿no? De estar inmerso en un mundo más grande del que no comprende. Sí, o trasladar a lo mejor el concepto de Dios a otro ente o a algo incluso físico que te puede gobernar, que te puede Claro. empatar de alguna forma, ¿no? Claro, correcto. Bueno, incluso como volviendo a Neuromante, la obsesión que tiene Case por la matriz, que es una unión mental con una alucinación consensuada por otros millones de individuos y que al final conforma todo algo más grande que él, ¿no? Entonces, es algo, ¿no? Igual que la religión, es algo que ha estado siempre metido en el pensamiento de los seres humanos, fusionarse con algo más grande. Y bueno, fíjate que yo leí hace poco un libro de Douglas Hofstadter, que es un matemático, es un máquina, es un pensador, un matemático, y él, así, diciéndotelo rápido porque el libro es muy interesante, pero yo lo que saqué básicamente de él es que él propone que la identidad humana es un bucle, su mujer falleció y él se dio cuenta de que la estaba recordando, ¿no? Y que, de cierta manera, en su memoria, su mujer estaba viviendo, porque recordaba todos los manerismos, recordaba su manera de hablar, y empezó a plantear que quizás la identidad humana y la conciencia humana, aunque nosotros la estemos experimentando con los sentidos y seamos conscientes, puede sobrevivir en forma de patrones, en forma de bucles extraños, como él llama, en otras entidades, en otros seres humanos, como ahora está pasando en las redes sociales, ¿no? Hay gente que ha muerto o actores
que siguen vivos, en cierto sentido, en el cine. Y ese sentimiento, ¿no?, de que podemos seguir vivos dentro de alguien que nos ama mucho o que está obsesionado con nosotros, por una parte terrorífico, pero por otra parte muy bonito, ¿no? Y creo que va también un poco en consonancia con todos esos temas que a mí me gustan, de inteligencia artificial, de conciencia, vale, ¿se podrá replicar alguna vez la conciencia humana? Y si la replicamos, ¿somos nosotros o no somos nosotros? Seguramente no, seguramente seremos una copia. Si ahora mismo cogen nuestra conciencia y se la llevan a otro lado, nosotros estamos aquí, estamos en este cuerpo. Esa conciencia es otro individuo que será Alberto o será Antonio, pero a nivel digital, y tendrá divergirá completamente de nosotros, podrá cambiar. Entonces, va un poco por ahí. Al final, fíjate que hablando contigo me lo estoy planteando, que no me conocía tan bien como yo pensaba, porque hay ciertas obsesiones o ciertas preferencias estéticas que me estoy dando cuenta que están realmente conectadas. Sí, la verdad que tiene todo mucho que ver. También me hablabas de Hopper, me hablabas de la soledad, me hablabas de... Sí. Bueno, al final todo tiene su punto de unión. Bueno, al hilo de lo que mencionaba sobre el bucle, el yo, Black Mirror lo ha explotado muchísimo, no solo en un capítulo, creo que hay varios sobre este tema, o que entroncan un poquito con este asunto. No sé hasta qué punto nos interesa que el bucle del yo, ese bucle del yo, pueda ser algo perdurable, o nos interesa más dejar ir, ¿no? Cuando, sobre todo en el duelo, en la muerte de alguien, cómo esa teoría del bucle puede hacer todo lo contrario a sanar, sino enfermar más todavía. No dejar ir. El otro día me salió un anuncio, lo que pasa es que no lo guardé, me salió una publicación en Instagram, los algoritmos que son terribles, son el demonio. Por eso hay que controlar el acceso a las redes sociales y no abusar de ellas. Pero me salió una publicación de una inteligencia artificial, o sea, de un modelo de inteligencia artificial que están desarrollando, que emula las conversaciones de alguien muerto, sí, y simula ser esa persona. Y digo, madre mía, o sea, vamos a llegar a un punto en el que la gente no va a dejar ir, no va a poder sanar, como tú dices, porque va a estar hablando con una réplica que ni siquiera es ella. Porque si me dijeras que es que realmente hemos encontrado la manera de replicar la esencia de una persona, pues se podría considerar esa otra entidad como una basada, como un descendiente digital de la que murió. Pero es que ni siquiera es eso, es como un ChatGPT que está entrenado. Entonces, eso es, o sea, todos hemos perdido a alguien en la vida y todos queremos que vuelva, pero no va a volver, es parte de la vida. Claro, y ya también aquí plantea dilemas éticos muy interesantes, más allá de la propia muerte, ¿no? Porque la pérdida no solo es la muerte del ser querido, también puede ser la ruptura de una pareja. Entonces, ¿qué derecho tengo yo, por ejemplo, para hacer una copia exacta de mi pareja con lo que tengo en el móvil, en su WhatsApp, para... Sí, ¿no? Es decir, sí. Hay una serie de dilemas ahí que bueno, para mí no es un dilema, yo tengo claro dónde debería estar la línea roja, ¿no?, de ciertas cosas, y es interesante ver dónde estamos y ver hacia dónde vamos, porque estamos regidos, como siempre pasa, por un sistema capitalista que lo que busca es el beneficio de las empresas, que está bien que las empresas ganen dinero, pero no a costa de entretejer, ¿no?, en la mente humana o en las emociones humanas. Pues no provocar adicciones. Provocar adicciones, no es lo mismo ganar dinero, pues no sé, fabricando suelo y vendiendo suelo para edificios, que creando copias de tu expareja o de la persona de la que estás enamorado, de la que estás obsesionado, y que hasta cierto punto estás acosando sin... ¿no? Es que hay una serie de líneas rojas ahí que me parecen tan claras que no entiendo por qué a nivel internacional no estamos planteándonos a dónde vamos, porque llegará el momento en el que sea demasiado tarde para dar la vuelta.
Muy sencillo, pero tú lo has dicho, es el dinero. O sea, al final el parásito, antes que la inteligencia artificial, el parásito más viejo de la sociedad humana es el dinero. El dinero es otra entidad inconsciente que está parasitando y que está dirigiendo la mente humana. Entonces no se regula porque no interesa, no se regula porque ahora mismo las corporaciones y los gobiernos que están a su sueldo, que se encargan de promocionar esta tecnología, no les interesa. Esto es como la televisión, esto es como el tabaco, esto es otra droga más, igual que ahora hay mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial, que si para hacer fotos de parejas desnudas, que si para plagiar, fíjate la polémica con lo de los plagios del estilo Ghibli, ¿no? Sí. O sea, es que es absurdo, es abyecto, es terrible, es terrible. O sea, yo jamás pensé que iba a escribir una novela sobre inteligencia artificial y íbamos a llegar a un punto en el que me empezara a dar arcadas, ¿no? El uso que le estamos dando a la inteligencia artificial como sociedad, porque al final lo que está claro es que sin su público todas esas aplicaciones no existirían. Si no tienes el público que quiera copiar a sus parejas o que quiera hacer un dibujo de una copia o que quiera poner a una chica desnuda, ¿no? Esas aplicaciones se hunden y esas empresas se hunden por completo, pero es que vivimos tan anestesiados y vivimos tan en continuo consumo, ¿no?, de estímulos que a veces nos olvidamos un poco de que quizás lo que nosotros necesitamos no es consumir productos que está realizando un algoritmo inconsciente, es consumir un producto que está realizando un ser humano, porque tiene una intención detrás, ¿no? Leerte un libro, ir al teatro, ir al cine, hecho con humanos, no sé, está cambiando. Dentro de, yo no sé ahora lo que va, porque al final esto es una curva exponencial, pero a lo mejor en 10 años prácticamente todo el entretenimiento que se ofrecerá al consumo general será hecho por máquinas. ¿Cree que vamos ahí? Sí, por supuesto. O sea, bueno, yo creo que como todo en la vida, no es como la lectura. ¿Cuánta gente leía antes y cuánta gente lee ahora? Menos. Se está reduciendo el porcentaje de lectores. Con esto va a pasar lo mismo. Va a quedar pequeñas comunidades que hagan contenido y lo compartan entre ellas mismas, ¿no? Y luego habrá pues un grueso de la población que por comodidad o simplemente porque no conocen estarán consumiendo por lo que les den. Pero eso, ¿qué podemos hacer? Vivimos en ese sistema. Además estamos en un podcast, yo no puedo hacer apología a la violencia ni a ningún tipo de sabotaje corporativo, ¿no? Entonces, pues cada uno que tome sus decisiones. Yo diría que si tú quieres que eso no pase, lo que tienes que hacer es consumir contenido humano y pagar por el contenido humano e ignorar el contenido de inteligencia artificial. Yo si ahora mismo veo un contenido que ha sido creado parcialmente por inteligencia artificial, yo no lo consumo, lo siento mucho, por respeto a los creadores y porque además no es que esa inteligencia artificial esté siendo, ¿cómo te lo diría? Esté teniendo está creando un contenido fidedignamente porque se le ha ocurrido, no, es que están robando, están copiando, están usando todo el material de otros artistas para entrenar a sus inteligencias artificiales. Eso es plagio, eso es monopolio y eso es absurdo, es absurdo. O sea, al final, William Gibson hace 40 años tenía razón. Falló con lo de los teléfonos, con las cabinas de teléfono, pero ha predicho todo, absolutamente todo. Solo que en vez de tener un futuro ciberpunk chulo en el que tengamos implantes y podamos volar y nos salgan garras de las uñas, ¿no? Pues estamos sometidos a las corporaciones. Decías al principio, decíamos que la capacidad que tiene la ciencia ficción de predecir el futuro, tú que eres muy lector de ciencia ficción, no sé si ya estás dándote cuenta de hacia dónde va esa ciencia ficción presente y qué está pensando para dentro de unos años con relación a la tecnología que estamos viendo nacer ahora, ya no solo la inteligencia artificial, sino en general, bueno, ¿qué vamos a ver dentro de 10, 15, 20 años? Pues vamos a ver una desaparición de un montón de puestos de trabajo por la inteligencia artificial. Ahora mismo, o sea, siento que estemos hablando de inteligencia artificial porque ya es un tema que a mí, aunque haya escrito un libro, me cansa, pero es que es el boom del momento. Entonces, la inteligencia artificial va a eliminar un montón de trabajo, a toda esa gente habrá que desplazarla a algún lado, no se sabe a dónde, o habrá que darle una renta mínima universal para que puedan vivir, pero claro,
Esto al final es como la pescadilla que se mueve la cola, porque si tú a esa gente le quitas la posibilidad, digamos, de hacer dinero o tienen lo justo para vivir, ¿cómo van a consumir todos los trastos y todo el contenido que tú estás creando para ellos? Entonces, el sistema va a colapsar económicamente por la inteligencia artificial, solo que se van a dar cuenta tarde, esa es mi teoría, y el cambio climático, evidentemente, ya no solo el cambio climático, o sea, el aumento de la temperatura, sino que la población está creciendo a niveles estratosféricos y cada vez la posibilidad de hacer alimentos y de ahorrar agua se está ignorando, ¿no? Entonces va a haber una crisis alimentaria también, va a haber, no sé, yo creo, sinceramente, pueden pasar dos cosas. O que gracias a la inteligencia artificial descubramos una nueva tecnología o descubramos una forma de energía que nos solucione todos los problemas y la misma inteligencia artificial tome las riendas del mundo y diga, se ha acabado, voy a ser vuestro Dios y voy a deciros cómo tenemos que distribuir esto, y eso sería ideal, ¿eh? Porque si la inteligencia artificial es realmente muy buena y está muy bien distribuida, sería lo más parecido a una democracia, si lo piensas, porque al final es un ser o es una entidad que tiene el beneficio de todos los seres humanos en su mente y no el beneficio de unos pocos. Entonces, eso puede ser un futuro, o el otro futuro puede ser que todo va a ir colapsando poco a poco, no va a ser un apocalipsis de bombas nucleares volando ni nada de eso, pero todas las estructuras van a ir colapsando, la sanidad, la cultura, los alimentos, todo, y vamos a volver a una especie de regresión, no diría edad media, pero casi, ¿no? O sea, eso es un poco también lo que Gibson muestra en Neuromante, es un futuro que por una parte los ricos viven muy bien, tienen tecnología muy buena, pero los pobres viven hacinados, viven comiendo plancton, viven haciendo chatarreros, ¿no? Entonces podrían ir por ahí los tiros. Ojalá que me equivoque y vivamos una utopía absoluta, pero no tengo mucha esperanza. Bueno, y para cerrar ya el episodio, tenemos costumbre de hacer algunas preguntas rápidas sobre tus hábitos de lectura, de escritura. Y bueno, pues en ese sentido queríamos saber cuál es tu momento perfecto a la hora de ponerte a leer. ¿Cómo lees? ¿Cómo te gusta? Leer, yo puedo leer en cualquier lado porque llevo un ebook y es muy cómodo para llevártelo en aviones o para llevarte, o sea, tienen muchos libros cargados, entonces yo siempre que encuentro momento leo. Por las noches leo mejor porque como me estoy preparando para dormir, ¿no? Pues ya se me quitan preocupaciones laborales o preocupaciones vitales de la cabeza y me puedo centrar en la lectura. ¿Te gusta mucho el Kindle? ¿Eres muy práctico. Sí, o sea, sé que soy un hipócrita porque estoy aquí metiéndome con las corporaciones, estoy metiéndome con la dependencia de la tecnología y aquí estoy yo con mi Kindle de Amazon, de Amazon Co., haciendo publicidad, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Yo soy una persona que devora libros, ¿no? Y me fastidia mucho cuando me voy de viaje y se me acaba el libro, ¿no? Y a lo mejor tendría que aceptar esa frustración y empezar otro libro, ponerme a pensar sobre los libros, pero no, yo si se me acaba el libro, me empiezo otro. Y dime 2, 3 libros que hayas leído últimamente que te hayan gustado, aparte de los que me has mencionado antes, de Dupain y tal. Bueno, pues voy a salir de ciencia ficción, porque siempre estoy hablando de ciencia ficción y últimamente estoy leyendo, igual que veo Wong Kar-wai, pues estoy leyendo otras cosas. El último de Haruki Murakami, soy fan de Murakami, me han gustado casi todos sus libros, el de La ciudad y sus muros inciertos, me encantó, me pareció brutal, ¿no? Usa una especie de segunda persona en ciertas partes del libro, pero lo llevó muy bien y es muy onírico, muy realismo mágico. Y luego también me he vuelto adicto, ¿no? A una ficción criminal, el autor se llama Richard Stark y es una saga pues, de un ladrón que no tiene ningún código de ético moral, es un antihéroe, 100%, muy práctico, que se llama Parker, ¿no? Y Parker, pues, en una América de los años 50, 60, está haciendo una serie de robos súper chulos, ¿no? Con una serie de personas, de compañeros que tiene, ¿no? Pero lo cuenta todo de una manera tan sucia y tan práctica, ¿no? Que te lo crees, que te crees que existe gente así. No es como
es como un Ocean's Eleven, ¿no? Pero como si el protagonista fuera simplemente una máquina de hacer robos y le diera igual, o sea, él solo quiere hacer el robo y coger su dinero e irse, ¿no? No es tan humano como tú quieres. Y ya, pues si tuviera que decir otro tercer libro así que haya leído recientemente, bueno, me leí Fiasco de Stanislav Lem, que, bueno, esto sí que es ciencia ficción, que la verdad que ese tío tiene una cabeza increíble y va pues de un primer contacto, ¿no? De una nave que va a otro planeta, una nave humana, una expedición humana que va a otro planeta a encontrarse con una mente, con una sociedad alienígena. Y se llama Fiasco, no es spoiler, porque va de la incapacidad que tenemos los seres humanos, ¿no? Para comprender otra inteligencia. Y cuando realmente nos pensamos que la estamos comprendiendo, no estamos comprendiendo nada. ¿Y cuál es tu libro favorito de Murakami? Pues fíjate, Baila, 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 Sí. ese es mi favorito. Porque es una mezcla de novela negra, surrealista, con realismo mágico, no sé, muy onírica. Y con ese libro además tengo una experiencia muy curiosa, que fue estar leyendo a altas horas de la noche con mucho sueño, pero que no podía dejarlo. Y hubo un momento que dejé el libro y me levanté para ir al baño y me sentí como disociado de mi propia identidad y no sabía quién era, ¿sabes? Y esa es una de las cosas por las que yo siempre pienso que me gusta leer, porque durante un momento, ¿no? Es como que me diluyo en lo sublime, ¿no? Y me convierto en alguien y estoy en un mundo que no es el mío. Yo acudo frecuentemente a Murakami, me gusta mucho. A mí me gustó mucho Tokyo Blues, que bueno, es Por un supuesto. poco el mainstream, ¿no? De Murakami. Me gustó mucho Kafka en la orilla, aunque era un poco, a veces una lectura un poco extraña. Sí. Y luego es que lo estaba buscando aquí en el móvil ahora, no recuerdo si era After Dark o la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Incluso no sabría decirte si era un libro de relatos. Sí. Y me obsesiona, desde que lo leí, me obsesiona la idea de cómo el tiempo, era una historia sobre en un pueblo, una torre del reloj y cómo el reloj, es que no recuerdo el nombre, soy malísimo para los nombres muchas veces, cómo el tiempo gobernaba, ¿no? Cómo casi que el tiempo era Dios. Dios, de hecho, es una frase de Dark, Dios es el tiempo, me parece, Sí. Algo así, ¿no? Es Buenísima serie. Una de las mejores historias de viajes en el tiempo con más coherencia que he visto en mi vida. O sea, Dark es un serión. Yo tengo que reconocer que en el primer capítulo, creo que de la tercera temporada, me rendí. Vi el primer capítulo y dije, no me acuerdo de nada de lo que he visto, tengo que volver a empezar ahora. Las dos primeras temporadas son Dios. Las dos primeras temporadas están muy bien hechas. La tercera temporada lo complicaron y menos mal que pararon ahí. Pero aún así, el producto final a mí me pareció muy digno. Teniendo en cuenta las auténticas burradas que hacen con los viajes en el tiempo, otros productos, me pareció muy bien llevado. Sí, muy interesante, es una serie. Pero ya te digo, llega un momento en el que tienes que estar viendo la serie con papel y boli para ver quién se relaciona con quién, porque si no es imposible. No sé cómo lo hacías tú, porque... No sé, a ver, es que como yo al final me entrené leyendo Neuromante, ¿no? Que me la he leído 5 veces y cada vez le saca una cosa distinta, pues imagino que he aprendido a aceptar que a veces no tengo por qué entenderlo todo para disfrutar una pieza. Yo no me considero una persona muy lista, o muy... no sé cómo explicártelo. Que no soy alguien que tiene clara una relación entre los personajes, la historia y está todo en su cabeza y que se adelanta a los acontecimientos, no. O sea, yo a veces he aprendido que lo mejor es dejarse llevar, ¿no? Cuando estás consumiendo una pieza de ficción y perderte. Y si no lo entiendes todo, no pasa nada. Si la vida realmente tampoco se entiende, así que... ¿Cuál fue el libro de tu infancia? El libro de mi infancia, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De 9 años, 5 años? O... Bueno, tú fuiste niño, tú sabrás. Yo qué sé, pues mira, yo... De pequeño yo leía Fray Perico y su borrico, ¿no? El Pirata Garrapata... El barco de vapor, ¿no? Los libros de barco de vapor, las crónicas de Narnia, Harry Potter... La verdad que leía más fantasía que ciencia ficción. En ciencia ficción solo leí La máquina del tiempo, pues H.G. Wells
y Julio Verne y prácticamente ya está. ¿De quién te gustaría escribir una biografía? ¿De qué personaje? Da igual si es Bueno, actor, si es escritor, sí, o sea, correcto. pues fíjate, lo que pasa es que ya han escrito muchas, pero yo hubiera pagado con sangre por estar al lado de Philip K. Dick, del que basaron también el libro, o sea, la película de Blade Runner en uno de sus libros, y ver su vida, porque tuvo una vida brutal, ¿no? Desde pequeño que se murió su hermana melliza y él estaba obsesionado con que la tenía dentro y no se había muerto y estaba en su cabeza, como ya de mayor cuando él consumía todo tipo de sustancias y en una ocasión incluso se robó a sí mismo unos manuscritos y dijo que había sido la CIA, que quería, en fin, un personaje de cuidado. Y ya por último, ¿qué es lo más absurdo en lo que crees? Más absurdo de lo que creo. Pues fíjate, voy a romper un poco mi personaje, ¿no? Y te voy a decir que lo más absurdo de lo que creo es que el ser humano no tiene salvación. Yo soy bastante misántropo, yo pienso que como sociedad estamos perdidos y que somos cortoplacistas y que siempre no miramos por las generaciones que vienen, sino por nuestro interés. Y yo creo que por eso nos vamos a extinguir. Pero hay algo dentro de mí que quizás sabe que eso es absurdo y que todo se va a solucionar, no lo sé. Bueno, esperemos que te equivoques Por supuesto. en tu misantropía y que podamos tener muchos años por delante para leer. Ojalá. Y para leerte más libros como, bueno, decías el otro día, no sé si te lo dijo Ginés, que este será tu peor libro. Esperemos que sea así y que en los próximos años podamos leer muchos tuyos y mejores todavía. Ojalá, nada me haría más feliz que seguir escribiendo y que no se acabe el mundo. Y aquí que lo contemos, ¿vale? Pues muchas gracias. Gracias a ti, Antonio.